Continuamos en Perfil. Estamos conversando con el profesor Justo Mendoza, quien es consultor de opinión pública, y dejamos una inquietud en el aire. ¿Qué traería de novedoso un gobierno de Nicolás Maduro que no hayamos vivido ya los venezolanos en estos 24 años, 25 años? Bueno, lo primero que quiero precisar para nuestros queridos televidentes es que la gobernabilidad es un atributo de la sociedad. Los atributos del gobierno son la gobernanza. La gobernabilidad es una relación entre la aceptación de la sociedad a un gobierno y la calidad del gobierno. La gobernanza en este momento es sumamente baja. Lo que ocurre es que la sociedad venezolana es una sociedad pacífica. Si fuera en Francia, que es una sociedad dura, difícil, bueno, por el solo anuncio del cambio de la edad de compromiso para las jubilaciones, el pueblo francés se paralizó, se paró. Y por el solo anuncio de la comercialización agrícola desde Ucrania hacia Europa Occidental, la más occidental, bueno, los camioneros no solamente metieron los camiones, sino que los agricultores llevaron a París los tractores. Bueno, pero la sociedad venezolana es una sociedad pacífica. Esto no significa que el gobierno puede estar tranquilo permanentemente, pero el indicador de gobernabilidad en Venezuela es sumamente bajo. ¿Qué significa esto? Que la gente no solamente tiene críticas al gobierno, tiene interpelaciones muy duras al gobierno, sino que el gobierno, que la gente ha pasado a otro estadio. ¿Cuál es el otro estadio? La gente no cree en el gobierno. Entonces, los muchachos por allí, de los partidos políticos, están diciendo una propaganda, para decir una sola, dice, se para un muchacho con su bulto y su cosa, y dice, se quita los lentes, y dice, yo quiero vivir 6 años más de miseria, yo voto por Maduro. ¿Qué significa esto? Esa es una interpelación terrible, que si el señor Maduro y el PSUV no la capta, bueno, ratifican la desconexión que hay entre él y el gobierno. Ahora, ¿qué significaría? Que es posible, desde el punto de vista teórico, porque unas elecciones democráticas hay posibilidades de que uno u otro gane. No vamos a decir, no, que no tiene posibilidad de ganar. No. Hay esa posibilidad. Ni siquiera ese intento, vamos a agregarlo, ese intento de maquillar ahora con unas medidas que entran dentro de la concepción socialdemócrata europea las decisiones que el presidente Maduro ha adoptado últimamente. ¿El presidente Maduro? Ha adoptado, por ejemplo, en materia, ya no son precios fijados, sino precios acordados en materia de abastecimiento de algunos productos. El presidente Maduro ha dicho muchas cosas. Yo voy a decir una cosa que huele a humor. Los agricultores reconocen que ha aumentado la siembra, no las condiciones de la comercialización de los productos, pero que sí ha habido una mejora. Lo que pasa es que el atraso es tan grande que no se ha notado. Claro, pero también tenemos que tener claro que el crecimiento de lo que podríamos llamar la mancha agrícola en Venezuela, que estaba prácticamente en el límite de lo que dicen los fitotecnistas, que es el punto de marchitez permanente. Es cuando una mata tú le echas agua, pero ya no se recupera. Ha crecido por 2 razones. Primero, que después de la pandemia, de alguna manera creció el poder adquisitivo de los venezolanos. Muy lentamente, pero creció. No como lo desearíamos, pero creció. Y eso trajo como consecuencia que hubo mayor posibilidad de adquirir bienes agrícolas. Y lo otro es el impulso, Joel, del crecimiento de la mancha agrícola en Venezuela. No se le puede atribuir, pero en nada, ni al gobierno y mucho menos personificando al señor Castro Soteldo. Ese es un esfuerzo a pulso, a sudor, a esfuerzo y a lágrimas del propio agricultor y de los financistas internacionales y del dinero nacional privado. Pero, sin embargo, los gremios participan en las mesas de negociación con el gobierno y también la agroindustria. Por una razón elemental. Por una razón elemental. Porque es más fácil participar y no lograr nada que decirle al gobierno, yo no quiero participar donde tú me llamas. Porque el gobierno inmediatamente activa con un switch medidas
indeseables, para no decir cualquier otra cosa. Reciente, hace unas horas, veíamos un programa con Picela, que es el presidente de la Sociedad Industriales y vinculado al área del calzado. Él decía, sí hemos tenido un crecimiento y vamos a un financiamiento por parte de los bancos. Ya los bancos están llamando a algunos comerciantes y sobre todo el sector industrial para comenzar con el financiamiento a nivel de los bancos, con los aportes de los dólares que el gobierno le está enviando a la banca. ¿Eso no despeja un poco ese criterio cerrado comunista que tenía el gobierno Chávez Maduro? Bueno, porque el gobierno ha llegado a la conclusión, y muy buena la pregunta, que el esquema anterior de control de la cartera bancaria, por ejemplo, sin posibilidad ninguna de dar un bolívar de crédito o un dólar de crédito. Claro. Segundo, el criterio expresado en le vamos a torcer el brazo al dólar criminal. Y el criterio de el Estado es el gran proveedor de crédito, los tres fracasaron. Y el gobierno se dio cuenta que fracasaron. Entonces hubo una apertura. Esa apertura es una apertura controlada. Y es una apertura que tiene un gran defecto, Joel, y a quienes me oyen. El defecto es que es una apertura, vamos a decirle en términos positivos, es una apertura calculada hacia los beneficiarios. El término negativo sería una apertura sectaria. Entonces, no todo el mundo recibe, no todo el mundo, aún necesitando, le llega. Y lo otro es que con la transferencia de no financiamiento, de aportes de descuento, porque los privados lo pagan, no es que le está regalando los dólares, ese es un descuento, para evitar algo más grave que el gobierno sabe que tiene que evitarlo, que es la inflación. Ahora, aquí había un gobernador, por cierto, paisano suyo, que decía, el miedo es libre. Y ¿Sería Dongia? Exactamente, de la zona de, un gran dirigente. de San Juan, de esa... Claro, sanjuanero, yo soy sanjuanero también. Igual, yo también soy sanjuanero. Y resulta que precisamente lo decimos a propósito de que en conversaciones que hemos tenido con algunos presidentes de gremio, Celso Fantinel, por ejemplo, de FEDEAGRO, dice, mire, yo soy opositor, pero yo tengo que sentarme con el gobierno a negociar. Y el gobierno con esa actitud, FEDECámara, FEDEAGRO, FEDEINDUSTRIA, tiene a esos sectores a discreción por el factor financiamiento y condiciones de mercado para poder operar. Eso no minimiza alguna situación de relación que la oposición necesita en estas elecciones, notablemente y considerablemente para terminar de armar la mayoría nacional y ganar las elecciones. Ajá. Fíjate tú, lo que es lógico y normal y necesario en un sistema de gobierno estable, democrático, aquí parece una excepción. Cuando el gobierno o el señor Maduro hace una locución y dice, vamos a hablar con el FEDECámara, vamos a hablar con los comerciantes, vamos a hablar con los estudiantes, vamos a entendernos con los sindicatos, vamos a hablar con los educadores, pareciera que está diciendo algo excepcional. Y eso era lo normal, eso era lo común, eso era lo cotidiano. Los ministros los ministros de educación recibían a los educadores en su propio despacho. No había un cordón de guardias nacionales abajo para impedirle que entraran. No, eso era puerta franca, allá en el edificio en la esquina de Salas. Entonces, cuando el ministro de Agricultura recibía a los agricultores, no solamente los recibía, viajaba a donde estaban los reclamos de los agricultores y de los productores y se sentaba con ellos todo un día, comía con ellos, festejaba con ellos y lo emplazaban duramente, no groseramente, duramente, con argumentos en la mano. Eso es lo normal en una democracia. ¿Por qué? ¿Qué es una democracia? Una democracia es entre muchas cosas, es un sistema donde gobernar es un intercambio para beneficio de los gobernados.
Aquí Joel, negociación entendido permanente, no permanente. Es más, aquí se distorsionó el concepto de mandatario. La gente dice el primer mandatario nacional y todo el mundo, algunos pelan los ojos, unos les recorre un frío, otros se llenan de vanidad. Mandatario, y lo voy a decir con una voz muy suave, mandatario es el que recibe un mandato. El que manda es el pueblo, es lo que es un sirviente del pueblo para que lo gobierne. Eso significa la palabra mandatario. El mandante es el pueblo. Claro, el mandante es el pueblo. Entonces, hemos transformado las cosas por razones, a mí no me gusta la palabra, pero no quería meterla en la conversación, por razones ideológicas. ¿Ideológicas por qué? Porque es un concepto ideológico cerrado que coloca a el poder del gobierno como una superestructura frente a unos ciudadanos que son obedientes y no deliberantes. Pareciera que están uniformados de verde. Entonces, esa es la distorsión que tenemos. Ahora, yo quiero responder la pregunta inicial. Pero ¿qué ocurriría? Vamos a cumplir compromiso. ¿Pero qué ocurriría? Vamos a cumplir compromiso. Okay. Ya regresamos con Justo Mendoza, consultor de opinión pública, con quien continuaremos hablando sobre este tema en el marco pues, de unas elecciones que, como nos decía, él está seguro que va a ser el 28 de julio. Vamos a cumplir publicidad y ya regresamos.